Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanos. Nuevamente un día más en el canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. El tema de hoy día se llama, mis amigos y amigas, los 7 días de la restauración de Dios. En la Biblia pasa algo bien curioso, proféticamente, históricamente. Hay ciclos que se repiten. Lo mismo que Dios ha hecho antes, el Señor lo vuelve a hacer. Y hay a veces en episodios reales, literales, hay escondidas profecías, vamos a decir que no tanto escondidas, sino que están como de manera ahí, como enigma, y Dios mediante su Espíritu Santo nos hace ver cosas hermosas, proféticas. Yo le voy a leer acá el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Aquí donde aparece este versículo que hay ciclos que se repiten. Y esos ciclos que se han repetido nos ayuda a entender el origen de las cosas. 3.15 dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura, dice, lo que pasó. Mira, interesante. Aquí, cierto, Dios mediante su palabra, mediante Salomón nos dice, bajo inspiración, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Es decir, que ciclos que se están repitiendo. Y dice la Escritura, aquí aparece una palabra clave que dice, y Dios restaurará, dice, lo que pasó. Dios va a restaurar. Por eso el tema de hoy día se llama los 7 días de la restauración. Vamos a ver, hermano, acá en el libro de Génesis, que en la creación de Dios se encuentran profecías. Hoy día no vamos a hablar de la creación en sí, vamos a hablar las profecías que se encuentran acá en la Escritura. Y la vamos a dividir, este sermón, en 3 ideas, en 3 pensamientos. La tierra en el comienzo se encontraba, como dice la Escritura, se encontraba desordenada, se encontraba, por decirlo así, en un estado caótico. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice la Escritura acá que la tierra estaba desordenada y además estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, mis queridos amigos, sale algo muy interesante, que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Qué tiene que ver esto con Eclesiastés? Lo que va a pasar, va a volver a pasar. Para poder comprender por qué estaba desordenada y vacía, vamos a ver que la tierra en un futuro no muy lejano se va a encontrar en el mismo estado. El globo terráqueo como tierra nunca va a desaparecer, pero la vida en la tierra va a desaparecer por 1000 años, dice la Escritura. Si vamos acá, en Jeremías, capítulo 4, y el versículo 23, vamos a ver que va a volver a suceder, que la tierra va a quedar como estaba en Génesis 1 y el versículo 2. ¿Y dónde sale esto? Aquí en Jeremías 4, versículo 23. Vamos a ver cómo el profeta Jeremías, Dios le muestra la tierra una vez que las fuerzas del bien con las fuerzas del mal lucharon, ¿cierto?, en el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo queda la tierra? Versículo 23 dice, miré, dice, a la tierra, he aquí, que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Mire, igual como estaba en el Génesis. Estaba asolada, estaba vacía y no había luz. Porque dice a los cielos y a los cielos. Dice, no había luz en los cielos. Y no había luz. Estaba en oscuridad nuestro planeta Tierra. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver el versículo 24. Miré, dice, los montes aquí que temblaban. Todos los collados, dice, fueron destruidos. Miré, dice, no había hombre. Todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí, el campo fértil, dice, era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante, dice, de Jehová y delante del ardor de su ira. Aquí aparece algo bien interesante. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, el libro de Apocalipsis es claro, se va a encontrar la bestia, el falso profeta, se va a encontrar contra el Señor Jesucristo y los ejércitos de acá en la tierra, todos, y Satanás y los demonios. Va a haber una batalla entre el bien y el mal. Y la tierra va a quedar en estas condiciones, y en la segunda venida, el Señor Jesucristo se lleva a todos los hijos de Dios, a los resucitados y a los vivos, por 1000 años a los cielos. Ahora podemos nuevamente volver al Génesis. Mira, esto yo no lo voy a hacer como dogmático, ¿ya? No quiero hacer esta comparación como dogmática, ni impositiva, pero sí, yo tengo una idea
hablando como decía Eclesiastés, que es lo que fue, lo que ha sido, y Dios restaurará, la escritura es bien clara. El diablo en los cielos se rebeló contra Dios. ¿Y hacia dónde Dios lo arrojó? El libro de Apocalipsis es bien claro dónde fue arrojado. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y el versículo 7 dice lo siguiente aquí la palabra de Dios. Después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. El diablo se rebeló en los cielos. Pero en el contexto de Apocalipsis 12 y versículo 7, cuando el diablo fue arrojado definitivamente es cuando el Señor Jesucristo resucitó y volvió a los cielos, y ahí al diablo se le arrojó definitivamente. Porque en el libro de Job dice claramente que podía entrar y volver. Pero sí que algo es clave. Cuando en el comienzo, en esta batalla original del cielo, cuando el diablo se revela, mire dónde es lanzado el diablo. Decía el texto acá, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La palabra Miguel significa quién es como Dios o quién es semejante a Dios. Es Jesús. En la Biblia Jesús aparece con muchos nombres, ¿ya? Dice, y sus ángeles luchaban contra el dragón, el diablo. Y luchaba, dice, el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, no ganaron esta batalla. Ni se halló, dice, lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y mira lo que dice la escritura, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. ¿Hacia dónde fue arrojado el diablo cuando perdió esta batalla? La escritura dice que en la tierra. Ahora, algo bien interesante, mi querido amigo, que cuando la tierra quede desolada y vacía, como el libro de Génesis, dice la escritura que el diablo va a quedar en el abismo por una gran cadena, va a quedar aprisionado nuevamente acá en la tierra. En el comienzo la tierra estaba desordenada y vacía, porque en esta batalla el diablo fue arrojado acá a la tierra. El diablo fue arrojado a la tierra y aparecen las tinieblas. Él fue el que originó también el pecado en Adán y Eva. Aparecen estas tinieblas. Así que aquí aparece algo bien interesante. La tierra estaba desordenada y vacía porque el diablo había sido arrojado a la tierra. Y como dice el libro de Eclesiastés, esta historia se vuelve a repetir. Porque cuando Cristo venga, nuevamente la tierra va a quedar desolada y vacía, y nuevamente la tierra va a servir de prisión para Satanás. Y esto es claramente acá en el libro de Apocalipsis, mis amigos. Ahí dice claramente que el diablo va a ser encarcelado por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 dice la palabra del Señor. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave, dice, del abismo, y una gran cadena en la mano. Aparece un ángel que descendía del cielo, del tercer cielo, y toma a Satanás, una gran cadena en la mano. Lo prendió, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nuevamente estos 1000 años el diablo va a quedar aquí en el mismo lugar donde fue lanzado originalmente acá a la tierra. Yo le dije a ustedes, le hablé el tema, los 7 días de la restauración de Dios. Hoy día no voy a hablar cuánto duraron los días de la creación, otro día voy a dejar ese tema, pero yo quiero ahora transformarlo en una profecía. Vemos la caída de Lucifer acá a la tierra. Supongamos que proféticamente, un día de la creación, pero profético, no de creación, sino profético, son de 1000 años. ¿Cuántos años tendríamos? Tendríamos 7000 años, ¿cierto? Una vez que se origina el pecado, ¿cierto? En el Edén, 7000 años de historia. Y aquí cuadra perfectamente con el cuarto día. Vamos a leer primero acá la profecía que en el cuarto día Dios no crea el sol y la luna, ni las estrellas, sino que se hace invisible. Y vamos a ver por qué. En Génesis capítulo 1 y el versículo 3, Dios había dicho, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Algunos opinan que esta fue la luz de la gloria de Dios. Pero acá la escritura dice otra cosa, aunque yo no dudo que Dios tenga su gloria, tenga su luz. La nueva Jerusalén va a ser alumbrado por la gloria de Dios. Pero mire, no te mente lo que dice Dios acá. Dijo Dios, es decir, que la luz sea creada. Eso quiere decir en hebreo, que aparezca la luz. Que la luz sea creada y separe la luz de las tinieblas. Dando a entender, como dice el texto bíblico, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la luz Dios la creó en el comienzo. Pero ¿qué pasó en el cuarto día? Y esto también es una profecía.
Porque si transformamos cada semana en 1000 años proféticos, llegamos a los 4000 años. Y justamente en los 4000 años apareció un sol acá en la tierra que trajo una luz espiritual muy grande. Vamos a leer el día 4. Génesis capítulo 1, versículo 4 dice: Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión del cielo. La palabra haya significa que se hagan visibles. Es decir, que estas lumbreras, que eran las estrellas, que se hagan visibles en la expansión de los cielos. Para señorear, dice, o separar el día de la noche. Sirvan de señales para estaciones, para día y año. Y sean por lumbrera, dice, en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios, nos recuerda lo que Dios había hecho en el comienzo, cuando yo digo, hágase la luz. Hizo Dios, dice, a las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, dice, para enseñar el día, nuestro sol. Y la lumbrera menor para enseñarse, dice, en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué día fue ese? Versículo 17 dice: las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señalar, dice, el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana en el día cuarto. En el día cuarto. Una vez que el pecado llega al mundo y la tierra llega a estar en oscuridad espiritual, ¿quién apareció 4000 años después? Aparece un sol. Apareció el Señor Jesucristo. Se hizo visible el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo había existido por la eternidad. Cristo no fue creado. El Señor Jesucristo existió por la eternidad. Por eso se le llama Padre Eterno. El nacimiento de Jesús en Miqueas dice: o tu Belén pequeña están entre las miles de Belén o de Efrata, de ti me saldrá un guiador, que será pastor de Israel, y sus orígenes son de los tiempos de la eternidad. Olam, que significa en hebreo no tiene principio. Aquí aparece el Señor Jesucristo. Según la profecía de Génesis, tenía que aparecer el sol de justicia. A Jesucristo en la Escritura se le llama el sol. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Voy a mostrarle un texto acá, que el Señor Jesucristo, Él mencionó que era, la Biblia le menciona que Él es el sol de justicia, porque nos alumbró mediante su evangelio y nos alumbra. Vamos a ver este texto aquí en Malaquías capítulo 4 y el versículo 2. Mire cómo se le llama al Señor Jesucristo. Más dice: a vosotros, dice, lo que teméis, dice, mi nombre, los que le temen, cierto, al nombre de Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Dice: saldréis y saltaréis, dice, como becerros de la manada. Aquí se menciona un sol de justicia que traerá salvación. En la Biblia el sol de justicia representa al Señor Jesucristo. Por eso, como decía el libro de Génesis, en el cuarto día, en estos 4000 años proféticos, aparece el Señor Jesucristo. Pero también aparece la luna. En la Biblia, ¿qué representa la luna? En la Biblia, la luna representa la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada desde el comienzo. Antes que el hombre cayera en pecado, Dios había hablado su palabra. Pero el Señor Jesucristo trajo su mensaje. El Antiguo Testamento tenía símbolos, cosas rituales, y Jesucristo por su propia voz trae la palabra de Dios. La luna representa la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dio. Recuerden que en el Salmo, hay un salmo que dice la palabra de Dios, Salmo 105, versículo, dice ahí la palabra, no, 119, versículo 105, dice que la palabra de Dios es como una lumbrera, es como una luz, como una lámpara. Es la luna. Y la Biblia dice que también aparecieron las estrellas. En el libro de Apocalipsis dice que las estrellas significan mensajeros. Aparecieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, anunciando el Evangelio. Se cumplió perfectamente, ¿cierto?, en los 4000 años que aparece esta luz espiritual. Y ahora vamos a terminar con el tercer punto de esta profecía, que Dios termina su creación y después el Señor da el Sabbat. El Señor descansó el séptimo día. Y vamos a ver que también cumple, ¿cierto?, una profecía muy importante. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver lo que hace Dios cuando termina la creación. Dice: fueron pues, dice, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
¿Qué es lo que hizo Jehová Dios cuando terminó la creación? Dice que reposó. Yo le digo que el Señor no reposó porque estaba cansado, porque el Señor es todopoderoso, sino que aquí el Señor... Ya, la Biblia, recuerden que se escribió después que el pecado llegó a existir. La Biblia fue escrita por Moisés, como 1500 años antes de Jesús venía a la tierra, la escritura comenzó a ser escrita ya por Moisés. Los otros periodos se fueron transmitiendo de manera oral. Adán le enseñó a sus hijos y así fue, hasta que se puso por escrito. Pero aquí parece algo bien interesante. ¿Qué representará acá este día de reposo, pero de manera profética? Vamos a ir al libro de Hebreo y vamos a ver qué significa este día de reposo, que también está en el Antiguo Testamento, en una historia. Vamos a ir, mis queridos amigos, a Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4 y vamos a leer el versículo, lo vamos a tomar en qué contexto está hablando acá la escritura. Vamos a ver el versículo 8, ¿ya? Hebreos 4:8 dice: porque si Josué, dice, le hubiera dado, dice, el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado, dice, en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Aquí vamos a ver, hermano, que habla de un reposo. Hay un reposo de 1000 años que nos está esperando. Y vamos a leer el texto acá de qué viene hablando. Este texto de este reposo se menciona a Josué, porque Israel tuvo un reposo muy grande y se compara con el reposo que tendremos una vez que Cristo regrese. Lo vamos a volver a leer, dice. Dice, porque si Josué, dice, le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Aquí muchos dicen que este otro día es el día domingo, no es el sábado. No, no está hablando de eso San Pablo, está hablando de otra cosa. Por lo tanto dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el reposo que experimentó Israel en los tiempos de Josué? Fue introducido en la tierra prometida. Imagínese usted, esto está tomado de Josué. Cita de Josué. Cuando Israel tomó posesión de la Canaán, se establecieron, así que reposaron. ¿Por qué reposaron? Porque por 40 años estaban armando carpas, se iban por el desierto, andaban de un lugar a otro. Cuando usted tiene una casa propia, ¿acaso no hay un descanso? Yo cuando compramos nuestra casa con mi esposa tuvimos un reposo, tuvimos un gran reposo, un alivio mentalmente. ¿Cuál es el reposo que aquí él menciona? Porque aquí no está hablando del día de reposo. Es el reposo cuando entremos al reino de Dios, cuando estemos los 1000 años en el cielo, porque la tierra, como decía Jeremías, va a quedar desolada y vacía, vamos a tener un reposo. No vamos a estar preocupados de trabajar, de pagar las cuentas, el internet, no. Vamos a tener un reposo mental y espiritualmente de 1000 años. Porque vamos a estar por 1000 años en las bodas del Cordero, en los cielos. El Señor se llevará a todos sus hijos al cielo por 1000 años. Y después regresaremos a esta tierra y el Señor la volverá a transformar en un paraíso. Aquí, hermano, mis amigos y mis amigas, hemos estudiado un poquito la restauración, los 7 días de la restauración, de que el pecado llegó a existir, aparece el Señor Jesucristo en la tierra, se hace visible, hasta el que el Señor nos dé el gran reposo, donde la muerte no va a existir, ni la enfermedad, y todos los clamores serán cosas del pasado. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos, en mi deseo de oración, suscríbete al canal, suscríbete este año, ¿cierto?, al canal, y que Dios me dé salud y nos dé vida a todos nosotros que escuchamos para que podamos seguir avanzando y dando temas en este canal. Como de costumbre, vamos a hacer una oración a Dios. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia que nos sintonizan nuestros hermanos. Podemos adorar, una forma de adorar junto a ellos, Señor, estudiar tu palabra. Y el único propósito, Señor, es que podamos entender mediante tu Espíritu Santo tu palabra, encontrar las hermosas tesoros que se encuentran en ella, acabando. Jesús dijo que no había que leer la Biblia. Jesús dijo que había que escudriñarla, habría que cavar para encontrar tesoros hermosos que hay en ella. Y queremos compartirlos con nuestros hermanos. Bendícelos, Señor, a nuestros hermanos, los que escuchan el canal, y que también ellos puedan compartir este canal con otras personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.